Voy a presentarme, soy el médico veterinario Jorge Raúl Páez Barrio, comisario general retirado de la Policía de la provincia del Chaco y profesor titular de la Cátedra de Patología Quirúrgica y Medicina Legal y de Odontología Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias con asiento en la ciudad de Corrientes, República Argentina. El tema a desarrollar se refiere al examen pericial de cueros equinos y bovinos y que es una maniobra muy importante que permite detectar sobre cueros las lesiones producidas por arma blanca o armas de fuego en hechos de cuatrerismo o robo de ganado, como así también detectar la presencia de marcas que determinan la propiedad del animal. Este hecho de determinar la propiedad del animal es muy importante tanto en hechos de cuatrerismo como también y fundamentalmente en los accidentes provocados por animales sueltos en la vía pública. En nuestra zona es muy común los accidentes provocados por animales sueltos en la vía pública y por ese motivo nosotros hemos profundizado el estudio del examen de los cueros a efecto de dar una respuesta judicial interesante porque las consecuencias que traen esos accidentes es muy variado. Desde la ruptura material de vehículos hasta la pérdida de vidas humanas en número variable. Por ese motivo son muy importantes, digamos, que se tenga en cuenta, es muy importante que se tenga en cuenta esto porque las consecuencias que pueden tener son impredecibles la presencia de animales sueltos en la vía pública. Cuando se realiza el examen pericial de cuero debemos tener presente de que una vez que se produce la muerte de un animal entra en rápida putrefacción con distintos grados. Los órganos abdominales, debido a su alta contaminación bacteriana, son los que conjuntamente con los órganos torácicos entran en putrefacción rápida, luego continúa con la masa muscular, posteriormente, con bastante resistencia, son los cueros, el cuero es el que entra en putrefacción y por último los restos óseos son los que más tardan en desaparecer, por así decirlo, que muchas veces pueden durar años distribuidos en los campos, ¿no es cierto?, producto producto de la decomposición. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que también está influenciado por el medio ambiente. En nuestra zona es una zona subtropical, cálida, que acelera en los días de mucho calor la putrefacción de los cadáveres. Mientras que en la zona fría ese proceso de putrefacción está, digamos, más disminuida. Y en nuestra zona, además, ¿no es cierto?, del calor, influyen las aves de rapiña que producen la destrucción rápida, digamos, de los cadáveres. Cuando se examinan cueros, generalmente los cueros enteros, hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Fundamentalmente que el cuero entero, al ser examinado, se encuentre, como su nombre lo dice, entero, porque se pueden producir algunos casos dolosos, como en este caso que ustedes están observando acá, en la que se le produjo la eliminación de la parte posterior, se fabricó una pequeña cola y de esa manera se eliminó las dos zonas, derecha e izquierda del anca, lugar donde habitualmente se coloca la marca identificatoria que da propiedad al animal. Por ese motivo, nosotros debemos saber si lo que estamos revisando pertenece a un cuero entero. Para poder saber eso, existen formas de poder determinar. Una menos práctica que consiste en comparar un cuero entero con el cuero problema y nosotros vemos cómo el cuero entero tiene las partes posteriores intactas, mientras que al cuero problema le han eliminado la parte posterior derecha e izquierda del anca y le han fabricado la zona de la cola. Pero no siempre se cuenta con un cuero entero para hacer la comparación. Entonces lo que se debe hacer, nosotros hemos obtenido otros datos que permiten, al examinar directamente al cuero, si el mismo se halla entero o no. Esta maniobra, que muchas veces se parece que ocasiona, ¿no es cierto?, alguna curiosidad, pensábamos que se producía muy de vez en cuando, pero hemos visto que se ha producido en varias veces. Acá tenemos otro caso, donde se produjo la eliminación posterior tanto de la zona derecha como izquierda del anca, se fabricó la cola y se estampó la marca en el lado izquierdo.
Cuando estamos examinando un cuero entero, nosotros hemos visto de que es posible determinar si el cuero se halla entero o no, valga la redundancia, teniendo estos parámetros. En primer lugar, cuando el cuero entero se presenta con la cola y la borla, demuestra que el cuero está entero, no hay dudas. También en la zona dorsal del lomo existe un remolino cuya distancia entre la zona atlanto-occipital y ese remolino es igual a la distancia existente entre el remolino y el inicio de la cola. Es decir, de que el remolino en el lomo está equidistante tanto hacia la zona posterior como hacia la zona anterior. El problema está que cuando se trasladan los cueros, se produce la eliminación de la cola para facilitar el traslado. Entonces ahí perdemos algunas referencias, pero esa referencia la vamos a tener en cuenta o la vamos a tomar a la zona depilada que se encuentra periféricamente al área perianal y perivaginal o perineal del cuero, que es un área sin pelo de 4 a 5 centímetros, y en la zona periférica a la base de la cola presenta una área depilada de 1,5 centímetros a 2 centímetros, que corresponde al área sin pelo que presenta la cola, que es fácil de observar cuando se levanta la cola de un animal en pie, ¿no es cierto? Se levanta y se observa la zona inferior de la cola. Existiendo estas áreas depiladas en la zona perianal y perineal, como así también en la zona inferior de la cola, nos demuestra que el cuero está entero también. Como hemos dicho nosotros que el cuero es altamente resistente a la putrefacción, y muchas veces nos encontramos con cueros que tienen 10 días de estar enterrados o 10 días digamos, de la muerte del animal, y que pueden ser examinados correctamente también porque permiten aportar datos, como en este caso un carimbo identificatorio que representa un número 8 y que fue fundamental para esclarecer este hecho de abigeato. También fíjense ustedes en este caso, la oreja del animal que estaba herida a la zona de la cabeza presenta la señal, que es una señal tipo trébol, ubicado en el borde inferior de la oreja izquierda, y que da propiedad también para el animal. Esto hace que aporten datos importantes en el esclarecimiento, en este caso, de hechos de robo de ganado. También, cuando se examina un cuero, es conveniente observar los atributos sexuales, en este caso, los pezones, que estamos viendo pezones de desarrollo, ya de gran desarrollo, que pertenece directamente, ¿no es cierto?, a un animal de sexo hembra, adulta, es decir, a una vaca. También hemos tenido inconveniente cuando observamos nosotros los cueros, que cuando se enviaban cueros, luego digamos, de producida la muerte del animal, el cuero sufre un proceso de deshidratación que dificulta muchísimo la observación y la detección de las marcas. Por eso hemos ideado un proceso de cueros de bovinos y equinos para poner en evidencia la marca, que presenta mediante la utilización de una sustancia química que produce el depilado del cuero y permite la observación de cueros enteros o trozos de cuero de marcas si presentan estampadas en las mismas. Ese proceso permite, como dijimos anteriormente, detectar en trozos de cuero de animales que producen accidentes de tránsito, mediante el depilado, la detección de marcas, y de esa manera podremos o se podrá digamos, determinar quién es el propietario de ese animal, y de esa manera se deslindarían las propiedades, las responsabilidades civiles y penales que ha ocasionado ese animal. Luego de producido el examen pericial, ese cuero se estaquea, se deja secar, se coloca dentro de un sobre plástico y se adjunta al informe técnico o informe pericial. También permite el examen de cueros en forma rápida, de cueros de saladero. Estos cueros, digamos que están conservados mediante la sal, muchas veces necesitan ser examinados y permiten un examen rápido de los mismos mediante el uso de este proceso químico. También es frecuente
el envío de trozos de cueros desecados, estaqueados como en este caso, que de otra manera sería imposible su examen si no es mediante la utilización de un examen químico que le devuelva la hidratación del cuero y le produzca la eliminación de sus pelos a efecto de poner en evidencia en la epidermis los diseños de marca que ostentan. Se utiliza en los hechos de abigeato o robo de ganado, ¿no es cierto?, para poder determinar la presencia de marca en animales faenados mediante el robo o el hurto de los mismos, maniobra que se denomina abigeato. También permite actuar sobre el animal muerto en forma directa a efectos de determinar el diseño de marca que presenta. ¿Qué es lo que se busca con este proceso? Con este proceso se produce la depilación del cuero y se buscan la presencia de marcas provocadas por un hierro candente con un diseño determinado, que son los diseños de marca que dan propiedad a los animales. Ustedes saben de que existen la forma de dar propiedad al animal, está todavía vigente. Él usa la marca a fuego. Esa marca a fuego consiste en estampar un diseño, digamos, en el lateral izquierdo, en el caso de la Argentina, y que va a producir una quemadura de tercer grado que al cicatrizar va a dejar como secuela una cicatriz con una forma determinada. Ahí ven ustedes una marca estampada recientemente con minutos de estampado, y esa marca produjo el estampado de ese hierro candente una quemadura de tercer grado que va a cicatrizar y va a dejar como secuela una cicatriz indeleble que no se va a borrar. Y esa es la cicatriz que nosotros buscamos mediante el proceso químico de los cueros, mediante la depilación que se logra eliminando todo el pelo sin dañar la epidermis ni la dermis. También accidentalmente, muchas veces examinando cueros, en caso de faenas clandestinas, podemos detectar la presencia de adulteraciones de marca. Si ustedes observan, en este caso ustedes van a ver una F, ¿no es cierto?, y una G, y una marca 77 con una I invertida. Esto es una adulteración de marca por superposición de marca. Es un hecho doloso que fue detectado gracias al proceso químico. En este caso, otra forma de adulteración de marca, que es lo que habitualmente se denomina marca bolseada, que consiste en interponer entre el cuero del animal y el hierro a estampar una bolsa húmeda a través de la cual se estampa la marca, simulando ser una marca de vieja data. Y esto permite practicar ciertas maniobras sobre ese animal que de otra manera no serían factibles. Es decir, que fue detectado, gracias a este proceso, una forma de adulteración que se denomina marca bolseada. Hay que tener presente que los cueros que van a ser examinados necesitan ser conservados. La forma de conservación de los cueros son varias. Una de ellas, una de las más económicas, es la de estaqueado del cuero, es decir, el cuero se estaquea, se deja que se deshidrate al medio ambiente seco, y luego que esté totalmente seco se remite para su examen pericial. Cuero fresco, recientemente extraído del animal muerto, se estaquea y se procesa directamente. Los cueros frescos, producto de saladeros también, digo cuero fresco porque esos cueros están conservados con sal y aparentan o tienen el aspecto de un cuero de un animal recientemente faenado. O trabajar directamente sobre el animal muerto, habíamos dicho, con el proceso que permite detectar la marca directamente sobre el animal. Pero lo más difundido en la actualidad es que se hace el muestreo de los animales que se necesita examinar y se conserva frisado en un freezer. Y de esa manera se conservan perfectamente bien hasta su examen pericial. Es lo que estamos aconsejando en este momento para evitar, ¿no es cierto?, la putrefacción de los cueros. También este método puede ser utilizado directamente en los lugares de allanamiento, en hechos de abigeato, y someter, en caso de que se logre detectar cuero, someter directamente al cuero, si está en estado
digamos, hidratado, fresco, como en este caso, que estaban enterrados, someter al proceso químico y detectar la marca. Ahí ustedes ven que a pesar de que ese cuero estuvo enterrado y tenía signos de putrefacción, pudo detectarse una marca, que es una C y una P, y de esa manera pudimos determinar la propiedad de ese animal. Acá vemos otro cuero, ¿no es cierto?, que es producto del robo ganado, donde se pudo detectar las marcas que presentaban, donde se observa en forma indeleble y bien legible los diseños de marca que presentaban esos animales que habían sido sometidos al hurto o abigeato. También hay que tener en cuenta que este proceso produce o actúa como formol, es decir, conservando al cuero. Nosotros tenemos cuero, por ejemplo, que tienen 19 años de procesado y se conservan de esta manera. ¿Ven? Otro cuero que tiene 17 años y estaba conservado de esta manera, siempre y cuando hay que tener en cuenta que no debe dejarse en un ambiente húmedo, y que es importante porque muchas veces los procesos judiciales tienen un tiempo de desarrollo. ¿Cuál es la descripción de las técnicas? Las técnicas del proceso de cuero están divididas en dos partes. Una es un proceso lento y otra es un proceso rápido. El proceso lento se aplica a cueros frescos, cueros secos, que están deshidratados, que se eleva conjuntamente con el pedido de informe de esta manera. Es decir, son cueros que están totalmente deshidratados, cuero seco. Ahí ven otro ejemplo. ¿Y qué técnica se aplica? Para esta técnica se necesitan los siguientes materiales: reactivos químicos y elementos varios. El reactivo químico es el sulfuro de sodio y el hidróxido de calcio. Lo más difícil a veces de conseguir es el sulfuro de sodio, que se consigue en la curtiembre. Es un material sólido que se presenta en forma de escama, de un color amarronado pardo, de olor muy desagradable, y se necesita indefectiblemente el uso del hidróxido de calcio, que es la cal apagada común que se utiliza en la construcción, que lo podemos encontrar en cualquier lugar. Los elementos varios que necesitamos son los siguientes: un recipiente donde se va a realizar la prueba, balanza, espátula, guante, martillo, clavo y una jarra cubicadora. ¿Cuál es el método? El método consiste en pesar el cuero. Vamos a poner un ejemplo. Si el cuero pesa 1 kilo, se pesarán el 10% del cuero en sulfuro de sodio y cal hidratada. Es decir, que si por ejemplo el cuero pesa 1 kilo, nosotros debemos pesar 100 gramos de sulfuro de sodio y 100 gramos de cal hidratada. Eso se coloca en el recipiente y se realiza la dilución con agua, 6 veces el volumen del cuero. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cuero pesaba 1 kilo, se diluye con 6 litros de agua. Esto se hizo pensando en la economía del elemento químico que tiene su costo a efecto de abaratar costos. Una vez que se mezcló con el agua, se coloca el cuero con el pelo hacia abajo y con un fulcro que permite de esa manera entrar en contacto con la reacción química que se produce en el fondo de la zona pilosa. Es decir, de que se coloca el cuero con el pelo hacia abajo en contacto, digamos, con la solución, con el fondo del recipiente, porque la reacción química se produce justamente en el fondo del recipiente. Se deja 24 horas, a las 24 horas se extrae el cuero y ustedes observarán que tiene el aspecto totalmente hidratado, está totalmente hidratado el cuero y tiene el aspecto de un cuero de un animal recientemente faenado. Se realiza la eliminación con espátula de todo el pelo, que se desprende como una especie de goma, sin dañar a la dermis ni la epidermis. Se lava correctamente bien y miren, ahí se observa el diseño de marca. Ahí ustedes ven cómo se recibió el cuero y cómo está luego de procesado el cuero.
En estas condiciones, el cuero deshidratado va a ser muy difícil poder determinar, ¿no es cierto?, el diseño de marca que ostenta. Se destaquea el cuero, se deshidrata correctamente bien y luego se coloca en un sobre, se identifica correctamente bien y acompaña al informe técnico o al informe pericial. Cuando no hay marca, no se observa ningún diseño estaqueado en el cuero. También las orejas dijimos que tienen amputaciones parciales que se denominan señales, que dan propiedad al animal, fundamentalmente los bovinos, los porcinos y los equinos, bovinos, porcinos y ovinos, excepto el caballo, que da propiedad al animal dentro del nacimiento y los 6 meses de edad. Por lo tanto, tienen validez en dar propiedad al animal también. Y por lo tanto, cuando se examina en cuero de bovinos, porcinos y ovinos, se extrae la oreja y se somete al mismo proceso químico que pone en evidencia los diseños de señal que presentan. Los diseños, esta es un despunte y esta es una muesca triangular en vértice. También muchas veces, cuando se examinan las orejas, se puede detectar la presencia de tatuaje, que se observan correctamente bien la presencia de diseño de señales y también la presencia de garavanas. Lo importante es que este proceso debe ser tenido muy en cuenta las proporciones. En este proceso se debe tener muy en cuenta las proporciones de los agentes químicos, porque si no se van a producir deterioros importantes en el cuero, que hay que evitar. Por lo tanto, consejo, debemos mantener las proporciones que el método que fue totalmente probado y experimentado debemos conservar, porque de esa manera vamos a evitar deterioro en un elemento de prueba que puede ser muy importante. El proceso rápido, las aplicaciones están directamente relacionadas con cueros frescos, porque dura muy poquito, dura 5 a 10 minutos aproximadamente, y esos cueros frescos pueden provenir de animales recientemente muertos o de saladeros, ¿no es cierto?, que han sido allanados y que permiten muchas veces examinarlo en forma rápida en gran número. O bien también a material extraído de animales muertos y que ha sido frisado o congelado. Esta es la forma más común que nosotros utilizamos este método sobre estos cueros frisados, porque es muy práctico y da excelentes resultados. También el método rápido puede ser utilizado en animales recientemente muertos, debido a que el cuero está fresco todavía, directamente sobre el animal muerto. Con respecto a la técnica y los materiales necesarios, vamos a necesitar los mismos elementos químicos que para el anterior proceso, para el anterior método, que es el sulfuro de sodio y el hidróxido de calcio. Y luego los elementos varios van a estar representados por fundamentalmente un recipiente donde se va a realizar una solución al 10%, una jarra cubicadora de agua, también guantes, espátulas, clavos y martillos también. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una solución al 10%. Se pesa 100 gramos de sulfuro de sodio, 100 gramos de cal, se toma 1 litro de agua, se coloca dentro del recipiente conjuntamente con los compuestos químicos y se mezcla. Y ahí tenemos la solución al 10%. La preparación del cuero es muy sencillo. Se coloca el cuero, se extiende el cuero, se toma la solución al 10% y se distribuye en la zona donde habitualmente se coloca la marca. Se deja actuar durante 5 a 10 minutos, dependiendo. Se puede dejar incluso más tiempo, hasta 12 horas, hasta 24 horas, y no hay deterioro del cuero, eso fue probado. Pero con 5 o 10 minutos permite ya la depilación de la zona, se elimina la piel, el pelo, que está totalmente digerido, formando una especie de pasta o goma. Se lava correctamente bien y ahí vemos la aparición del diseño de marca. Bien nítido.
También, como no podemos mandar todo el cuero, nosotros extraemos la zona donde detectamos la marca, colocamos en un sobre y ese sobre acompañará al informe técnico o al informe pericial. Ahí ven ustedes un cuero de un animal que provocó un accidente de tránsito, se extrajo y de inmediato se procedió a trabajar con el método rápido. Se coloca el sulfuro de sodio al 10%, se deja actuar 5 o 10 minutos, se espatula, se lava correctamente bien y ahí ustedes ven la detección del diseño de marca que ostenta. Se deja secar, se estaquea y se deja secar el tiempo necesario, que tardará más en épocas invernales que en épocas de calor, y luego se acompaña dentro de un sobre al informe técnico respectivo. Está contraindicado en cueros secos y en animales vivos. Fíjense, es un elemento que tiene una reacción básica muy importante, es un elemento alcalino muy fuerte y produce lesiones severas en piel. Entonces en animales vivos no es posible su tratamiento con este método. ¿Qué otras aplicaciones importantes? Nosotros habíamos dicho que los exámenes de cadáveres en accidentes de tránsito son muy comunes en nuestra zona y por lo tanto es donde donde se utiliza con mayor frecuencia. Ante la presencia de un animal muerto por un accidente de tránsito, directamente se trabaja sobre el mismo, sobre el lateral izquierdo del animal, porque en nuestra zona en la marca se colocan sobre el lateral izquierdo, y tres son las zonas donde habitualmente se coloca la marca: la zona femoral, ¿no es cierto?, se distribuye el animal, la zona de la paleta y la zona de la quijada. Luego de 5 o 10 minutos se espatula y en la zona femoral detectamos la presencia de marca. ¿Y qué hacemos? Extraemos el trozo donde estaba, como elemento de prueba, extraemos el trozo de cuero donde se detectó la marca. En la zona de la paleta no se detectó nada, por lo tanto no se extrae, y en la zona de la quijada tampoco. Una vez que nosotros extrajimos el trozo de cuero, lo estaqueamos, hacemos el informe y va a acompañar el trozo de cuero en un sobre, al informe técnico. Cuando se extraen las muestras en animales muertos, es conveniente que se extraiga en forma amplia, porque si no puede ocurrir lo que pasó en este caso, en donde se extrajo una zona pequeña, y fíjense cómo se cortó por la mitad un diseño de marca, que probablemente correspondería a este mismo diseño, constituyendo lo que es la contramarca del animal. La contramarca indica cambio de propiedad del animal, fíjense lo importante que es. Y esto se solucionaría haciendo la extracción amplia de la zona anatómica que se va a muestrear, a efecto de evitar de que se realicen extracciones defectuosas, dejando marcas existentes en el animal. También se utiliza mucho en el abigeato y en la faena clandestina. En este caso se hace el allanamiento en un domicilio en donde existe carne producto de la faena clandestina por robo, por hurto de ganado, y fíjense ustedes cómo estaban conservada esa carne, se extrae y se detecta la presencia de marca, lo que son sometidos a un proceso químico a efecto de determinar su diseño. Ese es un animal y el otro animal presentaba el mismo diseño de marca. Hasta podemos calcular el tiempo de estampado de esa marca, que estaría rondando aproximadamente los 60-70 días, porque todavía aún no está totalmente cicatrizado. En el examen ensaladero también es importante el uso de este método porque permite en forma rápida detectar diseño de marca de los cueros que están guardados en los saladeros. Para ello se extienden los cueros, se distribuye el sulfuro de sodio, se deja actuar 5 a 10 minutos, se elimina el pelo digerido por la acción química y fíjense cómo se lava correctamente bien y se detectan los diseños de marca. Hay veces que existen en investigaciones de abigeato, se elimina la zona donde está ubicada la marca, con fines dolosos por supuesto, y luego se logra recuperar y se someten también al proceso químico. A pesar de que tienen un gran proceso destructivo, se logra obtener
datos importantes con respecto al diseño de marca que ostenta. En este caso es un caso especial que me dio mucha satisfacción porque, miren, se produjo la detención de una persona el 31 de enero de 2014, interviene una colega en donde le pide el fiscal de la causa que intercediera, ¿no es cierto?, para el examen del cuero. Ya había un informe previo de otro colega realizado el 31 de enero del 2014, en donde detectó un diseño de marca determinado y que produjo la detención de una persona por ese informe. Ese cuero fue deficientemente examinado. Se la asesora a la colega y el 28 de abril de 2014 se realiza un examen pericial mediante este proceso de cuero, en donde dio como resultado la falta total de diseño de marca en el cuero. Eso provocó que el fiscal de la causa, por falta de mérito, el día 29 de abril de 2014, liberara a la persona que estaba detenido, quien estuvo detenido durante 3 meses sin motivo o sin una causa justa. Eso me parece a mí que es muy importante porque permitió traer o esclarecer la situación. Otros casos especiales, en este caso se examina un cuero caprino. Fíjense ustedes que se produce la faena de este caprino como un hecho de cuatrerismo y se logra secuestrar el cuero y se envía para su examen. Al hacer el proceso del cuero, se detecta la presencia de gran cantidad de orificios que corresponden al orificio de entrada, que presenta un halo hemorrágico periférico que demuestra que fueron provocados o que representan, mejor dicho, el orificio de entrada de proyectiles disparados por armas de fuego ante mortem. Digo ante mortem porque el corazón estaba funcionando aún cuando se produjo el disparo, ya que infiltró de sangre su periferia. Si el corazón no hubiera estado funcionando, no hubiera existido entonces la infiltración perilesional de sangre. Esto permitió sacar como en conclusión de que el animal recibió un disparo de un arma de fuego tipo escopeta, probablemente por la cantidad de orificios haya sido una escopeta de doble caño que haya producido el disparo de dos cartuchos y que han provocado, ¿no es cierto?, la muerte del animal. Pero por lo menos nosotros justificamos la lesión provocada por arma de fuego. Ahí vemos el orificio como de entrada, como herida típica de los proyectiles disparados por arma de fuego, es una herida contusa, y el halo periférico, ¿no es cierto?, es rojo, producto de la infiltración sanguínea de la zona. El cuero se estaqueó y también se pudo, mediante la rosa de dispersión, se tomó el diámetro del disparo, que tenía 50 centímetros, lo que indicaba de que la distancia de disparo habría sido aproximadamente de 15 metros. También es conveniente tener presente que muchas veces se envían cueros que presentan lesiones y esas lesiones necesitan ser catalogadas o clasificadas y determinar si pertenecen a disparos de armas de fuego o no, y si fueron ante o post-mortem. Eso, mediante este proceso, se puede determinar fácilmente. Ahí ustedes ven, se envió un trozo de cuero con un orificio compatible con el orificio de entrada de un proyectil disparado por arma de fuego. Fíjense que es una herida contusa típica de las heridas provocadas por arma de fuego y un halo periférico de infiltración sanguínea producto de una lesión ante mortem. Pero estas lesiones son más observables desde el subcutáneo. Entonces ustedes siempre observen del lado externo de la piel, pero también del lado interno del subcutáneo, porque ahí la infiltración sanguínea ante mortem es mucho más evidente. Ahí vemos el orificio y la gran hemorragia periférica que corresponde, ¿no es cierto?, a la infiltración sanguínea ante mortem
ocasionada, ¿no es cierto?, por la introducción de un proyectil disparado por un arma de fuego. También es importante que cuando se producen faenas clandestinas por abigeato, se puedan examinar los cueros que puedan traer algunas, digamos, fundamentalmente algunas claridades referidas a la propiedad de esos animales robados o hurtados. En este caso, fíjense, se produjo el hurto, robo sin violencia, de 4 animales los que fueron secuestrados, ¿no es cierto? Ahí ven toda la carne, conjuntamente con los 4 cueros. Esta carne, desde el punto de vista bromatológico, presentaba graves contaminaciones, fíjense ustedes, contaminaciones del lugar de la zona de la faena, lo que le hace, digamos, no está autorizado desde el punto bromatológico para consumo humano. La contaminación es alta incluso con plumas de aves, y llegado a hacer el allanamiento en el lugar, vimos de que la contaminación es coincidente con el lugar donde se produce la faena de los animales. Por ese motivo, esta carne no es apta para consumo humano desde el punto de vista bromatológico. Se procedió a la destrucción por incineración. Ahora nos queda determinar la propiedad de esos animales. Esa propiedad se puede determinar por examen pericial de los cueros. Estos cueros, fíjense ustedes que se les sometió al método que hablábamos hoy anteriormente, en donde se le eliminaba la parte posterior y se fabricaba la cola, y luego se procedía a colocar la marca del imputado. Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, que acá no presenta el área depilada de la que hablábamos, perianal y perineal, ni en la periferia de la cola. Existen diseños de marcas estampadas en la zona del anca. ¿Ven? Acá está la diferencia, comparándola. Este área depilada no existía en esos cueros, lo que demuestra que se produjo la eliminación de la zona posterior, que corresponde a la zona donde habitualmente se realiza la marcación. Es decir, que en esa zona había marca, y con estas maniobras se las eliminó. Todos los cueros fueron sometidos a la misma maniobra, este es el cuero número 2, etcétera, etcétera, para no repetir. Pero ¿qué se hizo? Se sometió a un examen con el proceso del cuero, utilizando el método rápido. Para ello se tendieron los cueros, se colocaron el sulfuro de sodio en la zona del anca, en la zona de la paleta, en la zona del lomo, se dejaron actuar y luego se espatuló y se detectó la presencia de marca del imputado. Fíjense ustedes, marcas, en este caso está invertida, es una contramarca, y esta es una marca, que están colocadas post-mortem. Y además, la existencia de restos de marca en la zona coincidente a la zona eliminada. Fíjense ustedes, se consiguieron datos de posibles damnificados y hemos visto que uno de los diseños de marca, que era este, es coincidente con el detectado en la zona posterior que ha sido eliminado. Fíjense, ahí ven ustedes esta partecita, que es una especie de una L. Fíjense cómo se eleva para arriba esto, y la presencia de este punto acá que corresponde a esta zona. Es decir, de que acá encontramos restos de marca, restos de una marca que había sido, eliminada parcialmente mediante la eliminación de esa zona del cuero. El cuero número 2 también tenía el mismo proceso. Se coloca la contramarca del imputado, la marca del imputado en forma post-mortem, y fíjense ustedes que también se eliminó la parte posterior donde existía el resto de una marca. Pero esta marca no era coincidente con la anterior, es decir, que acá existe otro damnificado más. Esto es un resto de una marca. Lo que hicimos era extraer los trozos de cuero donde se detectó los diseños de marca, conjuntamente con las áreas eliminadas para fundamentar correctamente bien. Por eso fíjense que se hizo una eliminación amplia del cuero, se estaqueó, y luego de haberse estaqueado y dejado seco,
se adjuntó al informe técnico. Se hizo el allanamiento del lugar a efecto de ver el lugar donde se producía la faena de estos animales, y fíjense ustedes, totalmente en un lugar totalmente inadecuado, contradiciendo todas las normas de bromatología. Esto es importante tener en cuenta porque esta carne iba para consumo humano, iba para un consumo de un edificio escolar. Realmente es lamentable que esto pueda ocurrir. Ahí ustedes ven la contaminación de la vegetación donde se realiza la faena que contamina a la carne. Se pudo comprobar de que esta carne fue faenada en este lugar. ¿Ven? Acá vemos otros lugares de faena y la contaminación. Y también en el lugar se eliminaban los restos de garras y demás, ¿no es cierto?, elementos de los animales faenados, se eliminaban mediante la acción del fuego. Cuando muchas veces a uno le preguntan cuál es el procedimiento más importante, siempre hay algún procedimiento que a uno le deja algún conocimiento o algo. En mi caso particular, miren, para mí el accidente de tránsito más importante que se produjo en la zona, por la gravedad, estaba representado por un choque entre un colectivo y un camión de frente, debido a la presencia de animales sueltos, 2 caballos sueltos en la ruta, que ocasionaron la muerte de 14 personas. Fíjense ustedes la importancia, y hoy yo les decía a ustedes de que la existencia de estos siniestros es muy importante en nuestra zona y la gravedad puede ser incalculable. En este caso se produjeron la muerte de 14 personas. Ahí ustedes ven los animales en la ruta, ¿no es cierto? La información periodística reporta la existencia de estos animales y el choque se produjo en forma frontal entre el colectivo y el camión. Por supuesto que inmediatamente producido el choque se desató el fuego que produjo la muerte de estas 14 personas. Ante esa situación se sacaron, se cuerearon los 2 animales y se envió para examen pericial. ¿Qué resultado dio el examen pericial? Un cuero de pelaje negro moro se sometió al examen pericial con el método rápido y no presentó diseño de marca en la zona del anca, ni en la zona femoral izquierda, ni tampoco en la zona de la paleta izquierda. El otro animal que tenía un pelaje alazán tostado, se observó que presentaba marca en la zona femoral izquierda, presentaba marca y contramarca en la zona femoral izquierda. Con estos datos se envía a la Dirección de Ganadería, que es la oficina que otorga los diseños de marca y que informa la propiedad de los animales, y de inmediato nos pudieron contestar que esa marca pertenecía a una persona que vivía en la zona aledaña donde se produjo el accidente, pudiendo determinarse quién sería el responsable, ¿no es cierto?, de la responsable civil y penal, ¿no es cierto?, del accidente ocasionado por estos animales. Miren, como un pequeño trabajito práctico, vamos a ver qué pasa con un examen de un cuero que ha sufrido lesiones por arma de fuego. Tenemos presente este cuero que fue secuestrado en un lugar donde se produjo el hecho de cuatrerismo o de abigeato. Y se presenta este cuero con esta particularidad. La zona inferior, la zona del subcutáneo, estaba totalmente sucia, como que habría sido embarrado a propósito, ¿no es cierto?, a efecto de enmascarar algo que nosotros desconocíamos. Entonces se procedió a su examen pericial, para lo cual lo primero que se hizo fue un buen lavado del cuero. ¿Y cuáles fueron los datos obtenidos? Miren, por la simple observación de ese cuero, hemos podido obtener 7 datos importantes. El pelaje del cuero, que el disparo fue post-mortem, que el disparo fue realizado con escopeta y con cartuchos recargados,
La dirección del disparo fue de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, que la distancia de disparo fue de 9 metros, que el disparo no podría haber producido la muerte del animal, y hemos sacado una conclusión final. El pelaje del cuero es fácil determinarla por observación de su pelo. Estamos en presencia de un pelaje negro. El disparo fue post-mortem. Nosotros hemos determinado la zona donde se produjo el disparo y hemos procesado químicamente esa zona. Y fíjense ustedes que el área periférica de la misma no presentaba la infiltración sanguínea propia de un disparo ante-mortem. Acá tienen ustedes el ejemplo de un disparo ante-mortem, donde ven la herida contusa y la infiltración, ¿no es cierto?, de sangre periférica. Pero para sacarnos aún más la duda, observamos desde el subcutáneo. Miren, en esta zona de disparo se ve la gran distribución de sangre en la zona perilesional, y en el cuero problema, que hemos lavado correctamente bien, no existe infiltración sanguínea perilesional. Eso nos demuestra que el disparo fue post-mortem. El disparo fue realizado con una escopeta y con cartuchos recargados. ¿Qué significa eso? Normalmente a veces a los cartuchos se los abre, se los vacía su contenido, ya sea total o parcial, en este caso se vació parcialmente, y se recarga con algunos recortes de plomo para tener mayor efecto sobre el animal a quien disparan. Fíjense ustedes, ahí ven ustedes cómo existen algunos orificios de mayor tamaño y el resto son municiones muy finas, municiones finas. La dirección del disparo fue de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Ustedes saben que si el disparo fue en forma perpendicular al animal, el orificio de entrada tiene que ser circular. Y en este caso, ustedes están observando que el orificio tiene una dirección de adelante hacia atrás, lo que demuestra que el disparo fue hecho en forma oblicua. ¿Ven? Acá ven ustedes cómo el orificio, en vez de ser en forma circular, es ovalado, ¿no es cierto? Es ovalado. Eso indica que el proyectil ingresó a la piel en forma oblicua, desde una cierta altura. Fue disparado desde una cierta altura, quizás probablemente dejando el cuero o distribuyendo el cuero en el suelo a efectos de producir este tipo de disparo. La distancia de disparo fue de 9 metros. Nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, el diámetro aproximadamente, que era de 30 a 40 centímetros, y para ese diámetro de disparo, de acuerdo a las consultas realizadas con libros especializados en balística, nos demuestran que el disparo habría sido realizado desde 9 metros. Ahí ustedes ven un ejemplo sacado, ¿no es cierto?, del libro de Bonnet, en donde vemos la rosa de dispersión. Un disparo de 40 metros aproximadamente tiene un diámetro de 40 metros, perdón, tiene aproximadamente una distancia de disparo de 10 metros, que sería coincidente con este caso. También eso demostró que el disparo no podría haber causado la muerte del animal. ¿Por qué? Porque la fuerza de penetración desde 9 metros, con municiones finas, en la espalda, quedan en el tejido celular subcutáneo, no atravesando la masa muscular. Por lo tanto, mal puede producir la muerte de un animal si las municiones quedan retenidas en el subcutáneo. Eso hay que demostrarlo. Entonces, ante estas afirmaciones, lo que hicimos fue revisar de vuelta el cuero. Y mire con qué nos encontramos. Revisamos el cuero y nos encontramos con las municiones retenidas en la piel que no habían atravesado, así quedaron retenidas en el subcutáneo. Ahí ven ustedes una munición fina y la otra munición. Y de esa manera pudimos determinar indudablemente que ese disparo no podría haber provocado la muerte. De esta manera, nosotros dijimos de que estos éramos los datos obtenidos, pero falta un dato del cual no hablamos. Dijimos que eran 7 los datos obtenidos. Hemos desarrollado 6. Y el último dato
que nosotros hemos elaborado es una especie de conclusión final. El establecimiento cuenta con una persona desleal con muy buena capacidad inventiva en delitos de abigeato, porque indudablemente que esto fue realizado, ¿no es cierto?, por personal de adentro del establecimiento. Como reflexión final, es interesante tener en cuenta de que para todas las ciencias forenses es útil pensar de que lo que decía Sidney Smith fue el médico forense más brillante que existió en principios del siglo XX, y que él decía que no hay crímenes perfectos, pero sí han existido casos de observación imperfecta. Por ese motivo, cuando estamos examinando, no le digo un cuero, cualquier elemento que tenga importancia desde el punto de vista pericial, desde la pericia médico-legal, debemos estar con los ojos bien abiertos. Siempre hay que preguntarse el porqué de los hechos. Para eso hay que tener alguna actitud detectivesca, porque eso le va a allanar mucho, digamos, la resolución de problemas legales. También debemos hacer bien las cosas. De esa manera vamos a evitar dolores de cabeza y podremos dormir tranquilos. Fin, esto ha sido todo. Espero haya aportado algo a sus conocimientos y quiero decirle muchas gracias.